Buenas tardes. Bueno, ya Yago ya me dio el preámbulo de lo que había sido el año pasado. Entonces yo ya puedo pasar a presentar a mi amigo Luis, amigo, compañero. Somos de una generación, todos somos del 45. Dice, bueno, esto parece una tontería. No, los del 45 somos especiales. En 1945 el mundo entró en una fase distinta. Se acabó la guerra, una guerra terrible, ¿no? Y parece que algo nos queda a nosotros de esto. Digo porque en el caso con Luis, estudiamos juntos en los maristas. Estudiamos juntos en los maristas durante unos 6 años, porque en los maristas, donde estaban en Teresa Herrera, en el centro de La Coruña, y él después desapareció. ¿Cómo desapareció? Bueno, pues se fue, ya os contaré, se fue a estudiar a la universidad y tal, y después se pasó toda su vida en África y en Asia. Y volvió. Y entonces, después de 60 años, pues volvimos a encontrarnos. Y es muy curioso porque él, cuando me vio, bueno, pues que nos vimos en una reunión que tuvimos de los antiguos alumnos, enseguida me dijo, tú eres Genaro. Bueno, además con los apellidos, tú eres Genaro Ripoll, que eres... Después de 60 años. Y entonces en estos años, que llevamos 2 o 3 años ahora juntos, y me cuenta sus vivencias en este mundo que él vivió. Y es de lo más interesante. Pero bueno, lo más interesante es lo que hace ahora, porque ahora, como está en Coruña, volvió a su ciudad, y ahora tiene 1000 proyectos siempre tiene 1000 proyectos que os los podrá contar. Yo le ayudo muy poco, pero bueno, si yo le escucho, es una maravilla escucharle. Os dejo a Luis que os explique, explique, primero que le damos el premio, Luis. Muy bien. Gracias. Pasa. Bueno, muchas gracias, Genaro, por estas palabras siempre llenas de esa buena amistad que nos une, yo diría llenas de cariño. Cuando Genaro me propuso si podía aceptar este premio, le pedí unos días para pensar. Y es porque me parecía que Máscaras busca sobre todo, digamos, personas o ejemplos o actividades solidarias aquí en la ciudad de La Coruña. Y claro, yo llevo en La Coruña, pasé 11 años en La Coruña, nací en La Coruña, pero luego me fui y realmente llevo ahora 1 año y medio en La Coruña. Entonces digo, ¿qué he hecho yo por La Coruña? Muy poco. Pero leyendo, me puse a leer en la web de Máscaras, encontré algo que me llamó la atención y de algún modo me impactó. Y es un artículo, creo, de Isabel, en el que habla de la normalidad y de la necesidad de hacer estallar la normalidad para hacer que la diversidad realmente nos penetre y nos haga descubrir nuevos horizontes de vida, nuevos horizontes de colaboración, nuevos horizontes, digamos, de sociedad, una sociedad nueva. Y entonces dije, vale, porque creo que mi vida ha sido un poco eso, ha sido un ir rompiendo la normalidad. Cuando fui a África, muy llamado, digamos, por este deseo de ayudar, me fui allí, soy un marista, pues enamorado de la educación, preparado para la educación, después de hacer mis estudios en Salamanca, y me destinaron a Zimbabue, ahora se llama Zimbabue, cuando yo llegué allí era Rodesia. Y digamos que los 39 años que yo pasé en África, en 5 países diferentes, en Zimbabue, Malawi, Zambia, Kenia y Tanzania, fueron, digamos, como 3 fases diferentes
en un proceso de educación, de ayudar a la educación. Mi fase de educación en Zimbabue fue fundamentalmente ayudar a extender y a implantar la educación primaria. Y con un grupo de voluntarios maristas, no solamente hermanos maristas, sino de otras índoles también, sobre todo americanos, canadienses, británicos y gente también de Filipinas, organizamos todo un proyecto de escuelas primarias. Y al cabo de 9 años dejamos 250 escuelas primarias funcionando, escuelas muy sencillas, no penséis en las escuelas españolas. Era una escuela con 2 aulas. En una aula se daba el primero, segundo y tercero de primaria y en la otra cuarto, quinto y sexto. Bueno, y una escuela de formación de profesorado para las escuelas primarias. De allí me tocó moverme a Rodesia del Norte, que ahora se llama Zambia. Y allí surgió una nueva necesidad, porque era el momento de las independencias, donde prácticamente todas las naciones de África, una después de otra, como un rompecabezas, se fueron construyendo las nuevas naciones. Y entonces la urgencia era formar cuadros para el servicio público, para llenar los ministerios, etcétera, etcétera, ¿no? Asociaciones. Y entonces ahí comenzamos, siempre en colaboración con los gobiernos. La fórmula era 50-50. Nosotros construíamos las escuelas con donaciones de Europa y de América, sobre todo de Canadá y de Estados Unidos, y los gobiernos pagaban los profesores. Y de ese modo dejamos, y me tocó de algún modo ser parte de ello, pues 22 colegios, con una media de 1.200 alumnos en esas 5 naciones. Y después de esto me destinaron a Roma como coordinador de proyectos de solidaridad en África y comenzó, digamos, un nuevo proceso de educación, la educación no formal. Fue el momento de el famoso genocidio de Ruanda, donde 11 maristas fueron sacrificados, y ahí comenzó el trabajo para mí, sobre todo, de acompañar escuelas al aire libre en campos de refugiados. Por ejemplo, en un campo de refugiados en Bugove, en el Zaire, llegamos a tener pues 6.200 alumnos organizados con profesores que eran también refugiados, pues digamos toda la escuela de primaria y secundaria de los muchachos y muchachas que estaban allí. Entonces, lo que quiero decir es que he vivido una vida, digamos, dentro de una gran diversidad. La segunda etapa de mi vida es Asia, como coordinador de proyectos también, con la base en Bangkok, Tailandia, y en ese momento llega, estamos hablando ya del año 2005-2006, pues naciones que tienen organizada tanto la escuela primaria como la secundaria. Y entonces vemos que nuestra misión es el organizar, sobre todo, facilitar centros de educación no formal. Por ejemplo, uno de los centros que hemos desarrollado en Tailandia se dedica a recibir hijos de inmigrantes de Myanmar. Hay más de 1,5 millones de inmigrantes de Myanmar en Tailandia, y los preparamos durante 12 meses con un trabajo y unos programas muy intensivos en inglés y en tailandés para que puedan tener acceso a la escuela primaria tailandesa. Bueno, y de ese modo pues hemos desarrollado unos 12 proyectos cuando yo me fui, hace ahora aproximadamente 2 años. Y vuelvo a Coruña, mi ciudad, mi familia, mis compañeros, gente tan buena como Genaro, gente tan buena como todos ustedes. Creo que uno de los premios es a la ciudadanía. Creo que se lo tienen bien merecido.
Y me digo, ¿qué voy a hacer yo a mis 75 años? Me voy a cruzar de brazos y vivir tranquilamente ahí en la residencia. Y entonces dije, de ninguna manera, mientras tenga salud, voy a ver cómo sigo siendo diverso, rompiendo normalidades, y me ha parecido que la fórmula mejor es precisamente apoyando, ayudando en lo que pueda cualquier trabajo de solidaridad. Y al mismo tiempo de educación. En el Colegio de los Maristas, donde yo vivo, pues hay grupos de estudiantes que estamos motivando cada año. El año pasado logramos 62 y tratamos de educarlos al mismo tiempo que hacemos trabajo de solidaridad, pues por ejemplo visitando residencias de ancianos, ahí es donde Genaro también colabora. Colaboramos con Boas Noites los viernes, ayudando a los sin techo durante la noche. Colaboramos también con Cáritas en clases de apoyo y estamos comenzando a colaborar también con un taller, el taller se llama ¿cómo se llama? Os Mellores Fíos, que está en Los Rosales y que es para gente con diversidad funcional. Yo me paso normalmente ahí 2 horas y creo que son las 2 horas más felices de la semana. Ahora telemáticamente y cuando se podía, y esperemos que se pueda pronto, pues presencialmente. Charlando con esta gente que yo digo no ha conocido el pecado original, gente completamente transparente, gente que nos brinda bondad. Y bueno, entonces lo he aceptado. He aceptado este premio, aunque me considero indigno, o me considero por lo menos que no estoy exactamente en lo que se pretende con el premio, y espero que vaya aprendiendo a ser más y más parte de esta buena ciudadanía coruñesa. Muchas gracias a Máscaras por vuestras iniciativas, por lo que significáis también como inspiración, al menos por mí, desde que he empezado a conoceros. Gracias por empujarnos a romper esa normalidad y a hacer de la diversidad una fuente de fortaleza, una fuente de inspiración y posiblemente transformación de nuestra sociedad. Muchas gracias.